Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a analizar un circuito RCL en paralelo. Para este caso vamos a calcular la corriente en la resistencia, la corriente en la bobina, la corriente en el capacitor, la corriente de línea, la impedancia Z y el ángulo de desfase que se produce en el circuito. Esas son algunas de las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros datos. Entonces tenemos un voltaje de 120 voltios. Esa fuente de voltaje tiene una frecuencia de 55 Hz, una capacitancia de 45 microfarads y el circuito también está conectado una bobina, y a esa bobina le vamos a colocar el valor de 0.45 henrios. Y adicional también hay una resistencia de 1.2 kiloohmios. Lo primero que vamos a realizar es convertir la capacitancia y la inductancia a un valor de reactancia para que podamos operar este circuito en paralelo en base a la resistencia de los mismos. Entonces vamos a calcular la reactancia capacitiva, que es igual a 1 partido 2 pi por la frecuencia, que sería 55 multiplicado por 45 por 10 a la menos 6 entonces XC sería igual a el siguiente valor: 1 dividido entre 2 pi multiplicado por 55 multiplicado por 45 por 10 elevado a la menos 6, y eso nos da un valor de 64.30 ohmios. 64.30 ohmios. Y para el caso de XL tendríamos que es igual a 2 pi por la frecuencia, que sería 55 Hz multiplicado por 0.45 henrios Entonces XL vamos a calcular su valor de esta manera. Entonces sería igual a 2 pi multiplicado por 55 multiplicado por 0.45 y nos da un valor de 155.5 ohmios. 155.5 ohmios. Y ya tenemos los valores de reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Ahora vamos a sacar la reactancia total. Como estamos trabajando en paralelo, la ecuación que vamos a utilizar es esta. Nos dice que es la reactancia inductiva multiplicada por la reactancia capacitiva dividido la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Vamos a copiar esa ecuación. X sería igual a XL
multiplicado por x sería igual a xl multiplicado por xc dividido xl menos xc. Entonces x sería igual a 155.5 multiplicado por 64.30 entonces es 155.5 por 64.30 dividido todo dentro de 155.5 menos 64.30. Vamos a operar en la calculadora. Esto dividido entre y eso nos da un valor de 109.63 ohms. O sea que X es igual a 109.63 en ohmios. Entonces básicamente es como que si nosotros tuviéramos un circuito de la siguiente manera. Nosotros tenemos la fuente, hay una resistencia R, y esa resistencia R tenemos una resistencia que en este momento estamos llamando X. Para darle solución al circuito y poder encontrar una corriente tenemos que tener una fuente y una resistencia que nosotros llamamos Z, que es la impedancia total del circuito, que es lo próximo que vamos a calcular. Entonces, para calcular Z sería igual a vamos a usar esta ecuación. Es R por X dividido a la raíz cuadrada de R más X. Z es igual a R por X, que acabamos de encontrar, dividido la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, una cosa importante es que R es igual a 1.2K, lo que es igual, porque lo tenemos que convertir a unidades, y 1.2K es lo mismo que 1200 ohmios. Lo vamos a convertir a ohmios porque todas las otras unidades están en ohmios. La reactancia inductiva la trabajamos en ohmios, la reactancia capacitiva en ohmios, y la reactancia total del circuito la trabajamos también en ohmios. Entonces por eso no la podemos trabajar en kiloohmios. Entonces Z sería igual a 1200 multiplicado por 109.63 dividido entre esas mismas cantidades pero elevadas al cuadrado.
Nuestra ecuación quedaría de esta manera. Entonces serían 1200 al cuadrado más 109 al cuadrado. Al operar esto, entonces vamos a determinar. Entonces sería igual. El valor sería igual de la siguiente manera. Sería 1200 multiplicado por 109.63 esto dividido dentro de lo mismo que teníamos arriba, solo que es una suma vectorial, por ende es 1200 elevado al cuadrado. Cerramos aquí un paréntesis y luego sumamos 109.63 y esto también debe estar elevado al cuadrado. Y con eso tendríamos el valor de z. Entonces z sería igual a bueno, aquí he cometido un error, porque tenemos que sacar la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada la vamos a sacar en esta parte. Entonces ahora sí, exacto, nuestra z sería igual a 109.17, podemos aproximar a 18, 109.18. 109.18 ohmios. Ese es el valor de z. Bien. Entonces básicamente hemos llegado a este circuito. Con este circuito podemos encontrar la corriente total en el circuito. Y aquí podemos hacer varias cosas. Una, primero sabemos que la corriente de línea es la corriente que pasa en este punto. En este punto esa corriente de línea se divide y hay una corriente para el capacitor, hay una corriente para la bobina y hay una corriente para la resistencia. Entonces podríamos hacer varias cosas, entre ellas calcular cada una de las corrientes, tanto para la resistencia, tanto para el capacitor, tanto para la bobina, que de todas formas el problema no nos pide y lo vamos a tener que calcular. Y luego calcular una corriente entre la bobina y el capacitor. ¿Cómo así? Bueno, la corriente entre la bobina y el capacitor, como son contrarios, puede hacer que en este caso, o mejor dicho, lo que va a pasar es que estas corrientes se van a restar y vamos a obtener una corriente entre la bobina y el capacitor. Y con esas corrientes, entonces, a través de la suma de corrientes vamos a poder encontrar la corriente total. Sin embargo, yo no lo voy a operar de esta manera. Yo voy a encontrar la corriente de línea y luego voy a encontrar cada una de las corrientes en los dispositivos. Bien, entonces, continuando, nuestra corriente de línea sería igual al voltaje dividido Z. El voltaje habíamos indicado que eran 120 voltios, dividido 109.18, va a ser aproximadamente 1 amperio, vamos a ver. Entonces sería 120 dividido entre 109.18. Entonces vemos aproximadamente 1 amperio. 1.1 amperio podríamos aproximar.
vamos a decir que es 1.1 amperio. Bien. Entonces ahora lo que nos hace falta es la corriente en la resistencia, la corriente en la bobina y la corriente en el capacitor. Vamos a empezar en orden con la del capacitor. Entonces la corriente en el capacitor será igual al voltaje dividido X, o la reactancia capacitiva. Para este caso serían 120 dividido 6430. 120 dividido 6430. Aquí es 64.30. Entonces es 120 dividido 64.30 y nos da un valor de 1.86, 1.87 amperios. 1.87 amperios. La corriente en la bobina sería igual a el voltaje dividido XL, que serían 120 dividido 155.5. Entonces son 120 dividido 155.5 y eso nos da un valor de 0.77 amperios. Y la corriente en la resistencia la vamos a encontrar con el voltaje dividido la resistencia, que serían 120 dividido dentro de 1.2K, que sería igual a 1200. Son 120 dividido 1200. Es un valor de 0.1 amperios. Bien, entonces tenemos nuestros valores de corriente. Lo único que nos hace falta calcular es el ángulo de desfase. Para el ángulo de desfase vamos a revisar nuestras ecuaciones y podríamos usar cualquiera de estas tres. La corriente entre la bobina y el capacitor no la calculamos, por eso no la vamos a utilizar. Entonces vamos a usar esta con el coseno del ángulo dividido z dentro de r. Entonces decía que era el coseno del ángulo es igual a z dividido dentro de r. Pero recordemos que no nos están pidiendo coseno del ángulo, sino que solo el ángulo. Entonces el ángulo sería igual al coseno inverso de z, que son 109.18 dividido dentro de r, que son 1200. Entonces vamos a hacer el coseno inverso de 109.18 dividido 1200. Y eso nos da un ángulo de desfase de 84.77. Bien, resumiendo, hemos calculado
Para este problema, la reactancia capacitiva, que no nos la pide el problema, pero la hemos calculado. La reactancia inductiva, X, que es la reactancia entre la bobina y el capacitor. La impedancia Z, la corriente de línea. Hemos encontrado que la corriente de línea es 1.1 amperios. La corriente en el capacitor, la corriente en la bobina, la corriente en la resistencia y el ángulo de desfase, que vemos que el ángulo de desfase es bastante pronunciado. Y con eso terminamos nuestro ejercicio.